Dicen que en el Día de Muertos, las velas no solo alumbran recuerdos, también iluminan a quienes regresan. Hay quienes aseguran que entre el aroma del copal y el murmullo de los rezos, se escucha algo más. Puertas que se abren sin motivo, sombras que cruzan frente al altar, voces que llaman desde el panteón, cuando todos ya se fueron. Esta noche, conocerás historias reales enviadas por quienes se atrevieron a contar lo que vieron y lo que nunca deberían haber sentido. Prepárate, porque cuando el velo entre los vivos y los muertos se levanta, no todos los que cruzan regresan igual. Me llamo Silvia, y esta historia ocurrió el 2 de noviembre de 2019, en la casa donde crecí, una construcción vieja en el centro de Puebla, con muros de adobe y vigas que crujen con el viento. Aquella noche, como cada año, armamos el altar de Día de Muertos en la sala. Mi madre colocó fotos de nuestros difuntos, pan de muerto, frutas, veladoras y un frasco con mezcal. Era una tradición familiar que se respetaba casi como un ritual. Todo parecía tranquilo. Afuera lloviznaba y el aire olía a cempasúchil y copal. El reloj marcaba las 11 cuando mi madre subió a dormir, dejándome a cargo de mantener encendidas las velas. Me quedé viendo el altar, contemplando las fotos de mis abuelos. Siempre me había dado una sensación de calma, hasta esa noche. Alrededor de la 1 de la mañana, el ambiente empezó a cambiar. El fuego de las velas comenzó a oscilar sin corriente alguna. Sentí que la temperatura bajó y que el olor a flores se mezcló con algo distinto. Un aroma fuerte a tierra húmeda y ropa guardada. Pensé que venía del patio, así que salí con una linterna. Nada. Todo estaba en silencio. Ni un solo perro ladraba. Al volver a entrar, escuché un ruido de madera arrastrándose desde la sala. Corrí pensando que alguna vela había caído, pero las velas seguían en su lugar. Fue entonces cuando lo vi. Sentado frente al altar, en la silla de mi abuelo, estaba un hombre con sombrero, el mismo que él usaba para ir al campo. Su silueta se reflejaba en el cristal de una vitrina. El corazón me dio un vuelco. La silla estaba moviéndose apenas, como si alguien acabara de sentarse. «¿Mamá?», grité, pero nadie respondió. Avancé con el cuerpo tenso. El hombre levantó la cabeza. El brillo de la vela iluminó su rostro por un instante. Era él, mi abuelo Gregorio, con la piel ceniza, los ojos hundidos, y esa expresión seria que tenía cuando me regañaba de niña. No sonreía, solo me miraba, con una calma que dolía. «No borres mi foto del altar, no este año», dijo con una voz grave, casi un murmullo que se mezcló con el chisporroteo de la cera. Quise hablar, pero la garganta se me cerró. El aire se volvió espeso. Las velas parpadearon y él se levantó con movimientos lentos, girando hacia el pasillo que daba al cuarto donde guardábamos las cosas viejas. Lo seguí sin pensar. Cada paso que daba sonaba hueco, como si el piso se hundiera. Llegué al final del pasillo y la puerta del cuarto estaba entreabierta. Dentro olía a polvo y madera vieja. Encendí la luz, pero el foco estalló al instante. Todo quedó en penumbra. Entonces escuché su voz otra vez, más cerca. «Siempre mantén el altar encendido. Siempre». La puerta se cerró de golpe. Grité y salí corriendo. Tropecé con algo y caí al suelo. Al mirar atrás, vi una huella de zapato marcada en ceniza, justo frente al altar. Me arrastré hasta la pared contraria, intentando asimilar lo que acababa de ver. El reloj marcaba las 3 en punto. Afuera, los cohetes de alguna iglesia rompieron el silencio. Me quedé despierta hasta el amanecer, sin atreverme a apagar las velas. A la mañana siguiente, cuando mi madre bajó, notó algo extraño. Una de las fotos estaba fuera del altar, apoyada en el suelo. Era la de mi abuelo. «¿Tú la moviste?», me preguntó. Negué con la cabeza. Ella palideció. «Anoche soñé con él. Me decía que quería quedarse un poco más». Durante los días siguientes, el ambiente de la casa cambió. Los perros del vecino ladraban hacia nuestra puerta sin razón. Una noche, mientras cenábamos, el reloj antiguo del comedor empezó a sonar sin estar cuerda. Las campanadas marcaron las 3 de la mañana, igual que aquella vez. Decidimos desmontar el altar el día 5. En cuanto retiramos las velas, una corriente de aire helado recorrió toda la sala, apagando las luces y haciendo volar los pétalos de cempasúchil.
Entre el crujir de las vigas, escuché otra vez esa voz. No me borres. Corrí hasta la calle. Desde entonces, no vuelvo a quedarme sola en esa casa cuando llega noviembre. El altar sigue poniéndose cada año, pero la silla del abuelo se mantiene vacía, aunque a veces, cuando el viento pasa por la puerta, se mueve sola, chirriando como si alguien invisible volviera a ocupar su lugar frente a las velas. Me llamo Héctor, y esto pasó hace 5 años, durante la madrugada del 2 de noviembre, en San Andrés Mixquic, cuando fui con mi esposa a ver la alumbrada por primera vez. El ambiente era impresionante. Miles de velas encendidas cubrían las tumbas. El aire olía a cempasúchil y copal, y las familias hablaban con naturalidad frente a las cruces, como si los muertos pudieran escucharlos. Pero entre tanto color y ruido, había algo que no encajaba. Un silencio que se filtraba en momentos breves, como si el panteón contuviera la respiración. Nos alejamos del gentío para tomar fotos en una zona menos iluminada. El suelo estaba húmedo y el vapor del copal formaba una neblina espesa que se movía con lentitud. Entonces lo vi. Un niño, solo, con una veladora rota entre las manos. Tenía el rostro pálido y el suéter empapado por la llovizna. Al principio pensé que se había extraviado. Me acerqué y pregunté si necesitaba ayuda. El niño levantó la cabeza y lo noté de inmediato. Sus ojos eran completamente blancos, sin iris, sin pupilas, como si la vista se le hubiera quemado. No encuentro mi nombre, dijo con voz baja, sin mover los labios. ¿Tú lo has visto? No supe qué responder. La vela chisporroteó y el aire se volvió helado. De pronto, todo alrededor se apagó. Las luces, las risas, incluso los rezos se detuvieron. Solo quedamos él y yo, frente a una lápida sin nombre. Sentí que alguien me jalaba del brazo. Era mi esposa. Me dijo que no le hablara, que no había nadie. Volté hacia ella por un segundo, y cuando regresé la mirada, el niño había desaparecido. Solo quedaba la veladora en el suelo, ardiendo con una llama fija e inmóvil. La recogí, y noté que la cera derretida había formado una letra sobre la piedra, una H. Esa noche, al llegar al hotel, revisé las fotos que había tomado. Todo normal, hasta la última. En ella aparecía mi sombra frente a una tumba, y detrás, una figura pequeña, difusa, con la cabeza inclinada y la vela rota en la mano. La foto no la había tomado yo. Intenté borrarla, pero el teléfono se congeló. La pantalla se puso negra, y al encenderlo de nuevo, apareció una imagen nueva. La misma tumba, pero de día, y sobre la cruz, grabado en madera, se alcanzaba a leer mi nombre de pila. No el apellido, solo el nombre, y una fecha, la de esa misma noche. Pensé que era un error, pero desde entonces, algo cambió. Durante semanas soñé con pasos diminutos detrás de mí, con un murmullo que decía mi nombre al oído, con el olor a cera fresca cada vez que apagaba la luz. En ocasiones, despertaba con la sensación de que alguien estaba parado frente a la cama, observándome. Pasó casi un año antes de que me atreviera a volver a Mixquic. No sé por qué lo hice, pero sentía que debía regresar. Encontré la zona fácilmente. El lugar donde vi al niño estaba lleno de flores nuevas y velas encendidas. Una tumba recién pintada, con una cruz de madera todavía húmeda. Tenía un letrero clavado con clavos torcidos. No decía mi nombre, pero sí mi inicial, escrita con la misma caligrafía torpe que había visto en la foto. Mientras observaba, alguien me habló desde atrás. ¿Viniste a dejarle flores?, preguntó una mujer con voz ronca. Ese niño no deja en paz a quien lo mira. Y siguió caminando, sin esperar respuesta. Me quedé un momento más, mirando cómo las velas parpadeaban entre las tumbas. Entonces, lo escuché otra vez. El mismo murmullo, infantil, casi dulce, repitiendo. Ya encontré mi nombre. No recuerdo cómo salí del panteón, solo que amanecí en el auto, con las manos cubiertas de tierra y una veladora rota sobre el asiento del copiloto. La llama seguía encendida, aunque juraría que nunca la encendí. Desde entonces, cada 2 de noviembre, despierto exactamente a la misma hora, 3:12 de la madrugada, con el mismo olor a copal en el aire. Y siempre, sin falta, encuentro esa veladora en el alféizar de la ventana, ardiendo sola, con la cera derritiéndose en forma de letra.
Una sola inicial, la mía. Gracias por publicar mi historia y felicidades por tu canal. Me gustaría que me dejaras en anónimo, por favor. Soy panadero en un pequeño pueblo de Tlaxcala, donde todos nos conocemos. Cada año preparo el pan de muerto para las ofrendas. Y aunque el trabajo es pesado, siempre me ha gustado. El olor a mantequilla, anís y naranja impregna el local y, por unas noches, siento que los difuntos también se detienen a mirar cómo amasamos su pan. En 2021, justo el 31 de octubre, el horno principal se averió. Intenté encenderlo varias veces, pero no respondía. Era un modelo viejo, de gas, y después de varios intentos tuve que rendirme. Dejé todo en su sitio, cubrí la masa con un trapo y me fui a dormir a la pequeña habitación de la parte trasera del local. Eran casi las 12. Me despertó un olor conocido, pero fuera de lugar. Pan recién horneado. Era tan intenso que me hizo pensar que algún trabajador había vuelto. Bajé las escaleras descalzo, aún medio dormido, y me quedé helado. El horno estaba encendido. La flama azul danzaba detrás del vidrio, como si alguien la acabara de ajustar. Sobre la mesa había 4 piezas de pan de muerto, perfectamente doradas, con el azúcar aún pegada y una ligera nube de vapor saliendo de ellas. En la harina del mostrador, alguien había trazado con el dedo una frase: "Gracias por no olvidarnos". Revisé la puerta. Seguía cerrada con seguro. No había ventanas abiertas, ni rastros de nadie. Apagué el horno temblando, convencido de que estaba soñando, pero el calor me quemaba la piel y el olor era real, tan real que se me quedó impregnado en la ropa. A la mañana siguiente llegaron los ayudantes. Ninguno sabía nada. Lo más extraño fue cuando encendimos el horno para revisar. No encendía, ni gas, ni chispa. El técnico dijo que las válvulas estaban obstruidas y que no pudo haber funcionado en toda la noche. Intenté olvidarlo, pero esa noche volvió a pasar. A las 3:15, el mismo olor, el mismo calor. Bajé con el celular para grabar, pero en cuanto crucé el umbral, la pantalla se quedó en negro. El horno ardía otra vez, y junto a las piezas de pan, vi una figura de mujer, borrosa, casi transparente. Llevaba un rebozo negro y una canasta entre los brazos. La luz del fuego iluminaba apenas su perfil, arrugas hondas, labios tensos y una expresión de profunda tristeza. No parecía mirarme, sino al pan. Dio un paso hacia atrás, giró el rostro hacia mí y susurró algo que no entendí. Después se esfumó, como si el humo la arrastrara con él. Salí corriendo al patio, temblando. Cuando regresé, el horno estaba apagado. Las piezas seguían ahí, pero una tenía una mordida. Nadie más entró esa noche. Al día siguiente, el panadero del pueblo vecino me contó que antes de que yo comprara el local, ahí trabajaba una mujer llamada Celia, que murió en un incendio hace más de 20 años. Era conocida por hornear el mejor pan de muerto del pueblo y por dejar siempre 4 piezas aparte para los que vuelven. Pensé en cerrar, pero el calendario marcaba 1 de noviembre y la fila afuera era larga. Atendí como pude. Varias personas dijeron que el pan tenía un sabor antiguo, como el de sus abuelas. Una señora mayor, con ojos vidriosos, me tomó la mano. Así lo hacía Celia, dijo, y dejó sobre el mostrador un pequeño ramo de cempasúchil, sin comprar nada. Esa tarde decidí cortar el gas desde la toma principal y quitar las perillas del horno. Quería terminar con aquello. Coloqué una cámara vieja apuntando a la mesa de trabajo y eché harina por el piso, para ver si quedaban huellas. Cerré con llave y me quedé despierto en la habitación, escuchando. A las 3 de la mañana, comenzó un golpeteo rítmico, como masa golpeando la tarja. No era imaginación. Cada impacto hacía vibrar los vasos del estante. Bajé despacio. El local estaba helado y olía a copal, un aroma imposible ahí dentro. La cámara parpadeaba con la luz roja fija, grabando. Sobre la mesa, perfectamente formadas, 4 bolas de masa, listas para el trenzado. Mis rodillos, cuchillos y brochas estaban alineados como en una misa. Y en el piso, sobre la harina, se marcaban pasos descalzos que iban de la mesa al horno y se detenían frente a la puerta metálica, cerrada con candado. Me atreví a decir su nombre: Celia. El aire bajó de temperatura de golpe y el viejo radio de pilas, que llevo años sin usar, encendió con un chasquido.
Sonó un bolero, apenas audible, con interferencia. Sobre el vidrio del horno apareció, por dentro, una mano. No era carne, no era sombra. Un contorno húmedo que dejó marcas como de vapor. Luego, con una ternura que me partió, las bolas de masa comenzaron a moverse por sí solas, formando los huesitos del pan. No grité, no recé, solo observé. Desde esa noche, no volví a hornear después del anochecer. Y cada año, cuando se acerca el Día de Muertos, dejo la masa lista, apago las luces y cierro con llave. Al amanecer, las 4 piezas están ahí, aún tibias, esperando sobre la mesa. Nadie más las toca. Conduzco autobuses desde hace más de 15 años. He pasado noches enteras por caminos solitarios, carreteras sin señal, tramos que parecen tragarse la luz de los faros. Me gusta la quietud de la madrugada, ese silencio en el que solo se escucha el motor y los pensamientos. Pero desde la madrugada del 2 de noviembre de 2021, cada vez que tomo el turno nocturno, llevo un miedo que no se me quita, una sensación de que algo me sigue, esperando que vuelva a detenerme. Esa noche, me asignaron la ruta Cuautla-Tepoztlán, una carretera vieja y angosta, rodeada de cerros. Eran casi las 2 cuando los pasajeros se quedaron dormidos. Llevaba a un par de estudiantes, una señora con flores, y un hombre que no dejó de mirar por la ventana durante todo el viaje. El cielo se había cerrado por completo, y la neblina caía tan baja que parecía colarse dentro del autobús. El tablero parpadeaba, el velocímetro marcaba 80, pero la sensación era que no avanzábamos. Fue entonces cuando lo vi. Una línea de velas encendidas cruzando el camino, perfectamente alineadas, como si alguien hubiera dibujado una frontera de fuego. Frené con cuidado. Nadie pareció notar nada, salvo la mujer de las flores, que levantó la cabeza justo cuando el motor se apagó solo. Intenté encenderlo de nuevo, pero el tablero se quedó muerto. Bajé con la lámpara del kit de emergencia y el aire afuera me golpeó el rostro como si saliera de un cuarto de hielo. Las velas ardían sin moverse, sin chispear, y el viento no las tocaba. Cada llama tenía el mismo tamaño, la misma forma, el mismo parpadeo. En medio del camino había una cruz hecha con ramas y un papel sujeto con una piedra. Lo tomé. Solo tenía una palabra escrita: detente. Escuché pasos detrás de mí. Creí que era uno de los pasajeros, pero al voltear, vi una silueta femenina entre la neblina, de pie, inmóvil. Vestía un traje negro antiguo, con velo cubriéndole el rostro. Pensé que era una mujer del pueblo, quizá alguien que había perdido a un familiar y rendía homenaje en la carretera. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero no contestó. Solo inclinó la cabeza, como si me estuviera observando. Me acerqué un poco y noté algo extraño. Sus pies no tocaban el suelo. El aire cambió. El olor a cera se mezcló con algo más, algo agrio, a hierro y humedad, como si alguien hubiera derramado sangre. Las velas comenzaron a apagar, siguiendo el ritmo de una respiración que no era la mía. La mujer levantó la mano. Detrás de ella, entre la neblina, comenzaron a aparecer otras figuras. Al principio pensé que eran sombras proyectadas por las flamas, pero no. Se movían, lentamente, saliendo de entre los árboles. Eran personas, hombres, mujeres, incluso niños, todos vestidos de luto, con la piel gris, sin ojos. Caminaban hacia el camión en silencio, como un cortejo. Sentí que debía huir, pero mis piernas no respondían. Una de las figuras se acercó tanto que pude ver cómo la piel de su mejilla se deshacía, dejando al descubierto los dientes. Extendió la mano y rozó mi brazo. Su tacto era húmedo y frío. «Todavía no», susurró una voz masculina justo detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. El autobús comenzó a sonar, las puertas abriéndose y cerrándose solas, los frenos rechinando, el claxon vibrando sin que nadie lo tocara. Corrí, subí de un salto y encendí el motor. Esta vez arrancó. Aceleré con todo, y en el espejo retrovisor vi cómo las velas se encendían otra vez, una tras otra, siguiendo el autobús como si lo escoltaran. Avancé varios kilómetros sin mirar atrás. Los pasajeros dormían, o al menos eso parecía. En la radio empezó a escucharse una interferencia, un murmullo bajo, como un rezo al revés. Entonces oí una voz clara, nítida, que venía del altavoz. «Pasajeros, todos abajo».
Giré para mirar el pasillo. Los asientos estaban llenos. Hombres y mujeres de piel gris, vestidos de negro, sentados con la cabeza gacha. Ninguno de ellos estaba cuando salimos. Uno, en la primera fila, levantó la cara. Tenía el cuello torcido y los ojos hundidos. Sonrió. «Gracias por detenerte», dijo con voz seca. Frené de golpe. Los cuerpos cayeron hacia adelante, pero no hicieron ruido. En un parpadeo, todos desaparecieron. Solo quedó una vela encendida en el pasillo, goteando cera negra sobre el piso. Aceleré sin pensar. Cuando por fin llegué al paradero, el reloj del tablero marcaba 2:35 de la mañana, pero el supervisor juró que habían pasado más de 3 horas desde mi última ubicación. Me mostró el registro del GPS. El camión había desaparecido del radar durante ese tiempo. No dormí esa noche. Revisé las cámaras de seguridad del autobús. La imagen estaba distorsionada, llena de estática. Y luego, poco a poco, figuras sentándose una a una en los asientos. Desde entonces, cada 2 de noviembre, cuando conduzco de madrugada, el GPS se congela justo en el mismo punto. Y por el retrovisor, entre los destellos de la carretera, siempre alcanzo a ver una fila de velas encendiéndose solas, marcando el camino que jamás debí cruzar. Me llamo Rosa, y lo que viví en noviembre del año pasado me cambió para siempre. Trabajo en una florería de Hidalgo, cerca del Panteón Municipal. Cada Día de Muertos me toca cerrar tarde, cuando los visitantes ya se fueron y el aire empieza a oler a cera derretida. Esa noche, el 2 de noviembre, me quedé hasta casi la medianoche, porque una familia había pedido arreglos de último momento. Cuando terminé, el velador del panteón, don Chucho, me pidió que lo ayudara a dejar unos ramos dentro antes de cerrar el portón. No lo dudé. Lo conocía desde niña. Cruzamos la entrada y las velas todavía chispeaban entre las tumbas. Todo se sentía tibio, como si el aire guardara el calor de la gente que horas antes había estado ahí. Caminamos hasta la parte vieja, donde las cruces son de hierro oxidado y las lápidas ya casi se deshacen. Dejamos las flores, y él me dijo que esperara mientras iba por la llave del candado principal. Me quedé sola. Fue cuestión de segundos. Las luces de la calle se apagaron al mismo tiempo, y el panteón quedó envuelto en una oscuridad espesa. Solo se escuchaba el crujir de la grava bajo mis zapatos. Entonces vino el olor. Un hedor a tierra, recién abierta, mezclado con humedad rancia. Pensé que sería mi imaginación, pero luego escuché algo más. Respiraciones profundas detrás de una tumba cercana. «¿Don Chucho?», pregunté en voz baja. Nada. El sonido se repitió, más cerca. Giré la linterna del celular y el haz de luz tembló sobre una figura encorvada junto a una cruz. Parecía alguien rezando. «¿Todo bien?», pregunté otra vez. La figura levantó el rostro y vi que no tenía ojos, solo 2 cuencas negras y brillosas como barro mojado. Me quedé paralizada. La linterna se apagó sola. El silencio duró un suspiro, hasta que todas las velas del panteón se encendieron al mismo tiempo, como si alguien hubiera soplado aire caliente sobre ellas. Frente a mí había más figuras, decenas, tal vez cientos, formadas entre las tumbas. Mujeres, hombres, niños, todos vestidos de negro, con el rostro hundido, mirándome sin expresión. Comenzaron a caminar hacia mí. No corrían, solo avanzaban, sin ruido, con pasos que no dejaban marca. El corazón me golpeaba en el pecho tan fuerte que creí que se iba a escuchar. Retrocedí hasta chocar con una lápida. Cuando miré hacia arriba, vi un nombre tallado que reconocí, el de mi abuelo, muerto hacía 20 años. Las velas a su alrededor chispeaban, y entre el humo vi su silueta, erguida, con el mismo sombrero con el que lo enterramos. «No debiste quedarte, Rosa», dijo, con esa voz cansada que aún recordaba. «Ya no es nuestra hora». El suelo vibró levemente, como si alguien caminara bajo la tierra. Las figuras comenzaron a murmurar. Era un canto bajo, ronco, antiguo. Cada palabra me helaba los huesos. Intenté correr hacia la salida, pero el portón había desaparecido. En su lugar, solo quedaba un muro de piedra cubierto de nombres borrados. Golpeé, grité, pero las voces tapaban todo. El aire se llenó de polvo y de un olor insoportable a carne húmeda. Vi sombras salir de las tumbas, brazos que se extendían entre las cruces. Algo me tocó el tobillo y tiró con fuerza.
Caí de rodillas. En la tierra había una mano huesuda, amarillenta, aferrada a mi pierna. Pateé con desesperación, pero otra mano surgió, y otra más. Los cantos se transformaron en lamentos. Yo solo lloraba. Recé todo lo que recordaba, aunque las palabras se mezclaban con los gritos. De pronto, una luz blanca iluminó el campo. Era la linterna de don Chucho. Me jaló hacia afuera sin decir palabra. Cuando salimos, el muro volvió a ser la reja de siempre. Él estaba pálido, temblando. «Te dije que no te quedaras sola», susurró. «Este lugar se cierra a medianoche. No por mí, sino por ellos». Nunca volví a entrar. Pero cada año, el 2 de noviembre, encuentro en la puerta de la florería una vela encendida y un ramo de cempasúchil fresco, como si alguien lo dejara en silencio. Una vez, me atreví a tocar una de las flores. Estaba fría, húmeda, y en el tallo, con tierra pegada, venía escrito mi nombre. Desde entonces, cierro la florería temprano, porque sé que cuando los vivos se van, los otros regresan a casa, y no les gusta que los vean caminar. Hay noches que no terminan con el amanecer. No importa cuántas velas enciendas, ni cuántos rezos pronuncies. Algunos visitantes no saben irse. Si escuchas pasos cuando todo está en silencio, si la llama de tu altar se mueve sin viento, tal vez alguien aún te está buscando. Esto es El culto al relato. Hasta la próxima. Pesadilla.